Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, sección 105 PNF Medicina Veterinaria, y les venimos a hablar sobre el sistema endocrino en los animales. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas cuya función especial es la producción y secreción de sustancias llamadas hormonas, que entran directamente en la circulación o corriente sanguínea. Al ser transportadas por la circulación, las hormonas llegan hasta los tejidos donde harán su efecto, comúnmente denominados tejido u órgano blanco o diana, donde actúan sobre ellos para regular y modificar sus funciones. Las glándulas tienen funciones específicas, tales como regular el crecimiento, el metabolismo, la temperatura y el desarrollo de los órganos reproductivos, así como el sistema nervioso. El sistema endocrino trabaja como una vía de señalización, aunque las hormonas tienen una acción más lenta que los impulsos nerviosos y pueden tardar típicamente desde algunas horas hasta algunas semanas. El principal centro de control de los órganos del sistema endocrino es el hipotálamo en el cerebro. Todas las señales del hipotálamo llegan a la hipófisis, glándula pituitaria, la cual en respuesta secreta sus propias hormonas que afectan prácticamente a todas las glándulas del cuerpo animal, razón por la cual a veces se conoce como la glándula maestra. Glándula pineal, epífisis. La glándula pineal o epífisis es una parte del epitálamo. Se sitúa en la línea media del encéfalo, entre los dos hemisferios cerebrales. Es una estructura en forma de piña, de ahí el nombre de pineal. Está unida al encéfalo por un pedúnculo denominado tallo epifisiario. En determinadas especies de animales distingue niveles de luminosidad y los traduce. Muchos animales reciben luminosidad de forma directa y se encargará de comprobar en qué fotoperiodo se encuentran. Melatonina. Regulan el sueño-vigilia, regulan los ciclos de muda, generalmente en primavera y en otoño. Influye en el ciclo sexual de los animales gracias al fotoperiodo, regula la pigmentación en anfibios, reptiles y otros animales. El hipotálamo es el intermediario entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Produce hormonas que estimulan o inhiben la liberación de otras hormonas en el organismo. Por ello contribuyen al mantenimiento de la homeostasis corporal, con funciones tales como el mantenimiento del ritmo cardíaco, presión sanguínea, apetito, secreción digestiva, regula la actividad de otras glándulas, etc. El hipotálamo se localiza en la base del encéfalo y está estrechamente conectado con la hipófisis. Produce las denominadas neurohormonas, hormona antidiurética, se encarga de la absorción de agua, hormona liberadora de corticotropina, actúa sobre la neurohipófisis y sobre las glándulas adrenales para regular el metabolismo. Hormona liberadora de gonadotropinas, hormona estimulante de los folículos, la cual influye en las gónadas, hormonas inhibidoras y facilitadoras de la liberación de la hormona del crecimiento, hormona oxitóxica, que está involucrada en multitud de funciones corporales, hormonas liberadoras o inhibidoras de prolactina. Esta se encarga de la liberación de prolactina por parte de la hipófisis, la cual dispara la producción de leche durante el embarazo. Es una estructura formada de dos lóbulos íntimamente desarrollados que a su vez sintetiza precursores hormonales que se almacenan y efectúan en la hipófisis. Esta parte del cerebro, concretamente del hipotálamo, se divide en tres partes: lóbulo anterior, lóbulo posterior, pars intermedia. Pars intermedia corresponde a un 2% de la adenohipófisis y solo segrega una hormona melanocito. Es un estimulante que es importante en algunos animales, por ejemplo los reptiles, ya que es un centro de recepción de luz a través de la piel y regula el fotoperiodo segregado melanotropina. Neurohipófisis es una excrescencia del hipotálamo y tiene fibras axonales muy largas que proceden de dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Aquí se localizan los somas de estos axones y se les denomina magnocelulares. Producen dos hormonas, oxitocina. Favorece la eyección de la leche y desencadena las contracciones del útero en el parto. Hormona antidiurética. Tiene un efecto en el riñón, concretamente en el túbulo colector, y permeabiliza para absorber agua.
Comparación: hipófisis, peces, sin diferencias de regiones, anfibios, conservan la unión con órganos olfativos hasta la metamorfosis. Su desarrollo es completo en la hipófisis. Aves, no existe pars intermedia, tienen pars distalis con lóbulo cefálico y caudal. Reptiles, pueden presentar hendiduras, se pueden reconocer óvulo cefálico y óvulo caudal. La tiroides está formada por dos lóbulos unidos por una zona medial, de forma variable dependiendo de la especie, situados entre la tráquea y la laringe. A veces aparece un tercer lóbulo piramidal. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo que se puede dividir en dos capas, una externa y otra interna. La interna se continúa con prolongaciones de tejido conectivo que se internan en la glándula. Estas prolongaciones crean tabiques que dividen a la glándula en lóbulos y lobulillos. Es el principal centro de control del metabolismo del cuerpo y además controla la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. Para la creación de sus hormonas necesitan un oligoelemento esencial, el yodo. Su falta puede causar problemas serios de salud. La unidad estructural de la glándula tiroides son los folículos, estructuras redondeadas rodeadas por tejido conectivo por el que transcurren capilares fenestrados. El folículo consta de una capa de epitelio cúbico, simple que rodea un espacio celular que contiene material de aspecto gelatinoso denominado coloide. Las hormonas tiroideas funcionan a nivel general en el organismo en funciones como termogénesis y síntesis de gran cantidad de proteínas. Las hormonas más importantes son T4, tiroxina y T3. Ambas se encargan de aumentar el metabolismo y la calciotinina reduce los niveles de calcio en favor a la síntesis del hueso. Tiroides en peces: crecimiento, maduración de gonadas, ovogénesis y espermatogénesis. Par en teleosteos. En anfibios detienen el crecimiento, pero estimulan la metamorfosis. Impiden los procesos relacionados con la reproducción. En aves, producción de calor en tejido de oxígeno. Regulan el crecimiento normal, muda, pigmentación, maduración de gonadas, ovogénesis y espermatogénesis. En reptiles, crecimiento, maduración de gonadas, ovogénesis y espermatogénesis. Posición ventral de la tráquea en saurios. En además reptiles, en adelante pericardio. En mamíferos, producción de calor en tejido, consumo de oxígeno, regulan crecimiento normal, muda, pigmentación, maduración de gonadas, ovogénesis y espermatogénesis y unidas por un istmo. Paratiroides se incluye dentro de la glándula paratiroides a una serie de pequeñas glándulas asociadas con el tiroides. Se agrupan en glándulas paratiroides superiores e inferiores. Cada glándula paratiroides está delimitada por una cápsula de tejido conectivo, desde la cual se emiten tabiques del tejido conectivo que divide a la glándula en lobulillos. Está formada por dos tipos celulares, las células principales y las auxílicas. Las células principales aparecen durante el desarrollo embrionario y son las más abundantes y secretan hormona paratiroidea o PTH. Metabolismo del calcio y del fosfato de la sangre. Paratiroides en peces: V, masas celulares en el cuello y carecen de PT. En anfibios, V, masas celulares en el cuello y pueden estar situadas en el tiroides o dispersas a lo largo del cuello. PT se desarrolla en metamorfosis y nivel de calcio y fósforo. En reptiles, V, masas celulares en el cuello, pueden estar situadas a lo largo del cuello. Y en aves, V, masas celulares en el cuello y pueden estar situadas en el tiroides o dispersas a lo largo del cuello. El timo es una pequeña glándula endocrina propia de los animales vertebrados, localizada entre el corazón y el esternón. Se trata de un órgano linfoide que está totalmente desarrollado en los primeros meses de gestación del feto y que aumenta de tamaño hasta la adolescencia. El timo cumple diversas funciones: estimular el crecimiento de los huesos, favorecer el desarrollo de las glándulas sexuales y el desarrollo y maduración del sistema linfático. La importancia del timo radica en su capacidad para producir células que pueden preservar el organismo de agentes patógenos de cierta importancia. Las defensas del organismo se deben en gran medida a la acción del timo. Se le considera un órgano linfoide primario.
Hay células endocrinas dispersas y aisladas en otras partes del organismo. Así, en el epitelio del sistema digestivo existen productoras de hormonas formando en su conjunto lo que se denomina sistema endocrino entérico. Estas células liberan hormonas tales como la gastrina, colecitoquinina o la secretina, todas ellas implicadas en la regulación de la digestión. El hígado es un regulador de la concentración de algunas hormonas en sangre, puesto que la elimina, pero también produce otras como el angiotensinógenos, precursor de la angiotensina, regulador de la presión sanguínea, y la trombopoietina, que favorece la hematopoiesis en la médula ósea. El riñón secreta la eritropoyetina y la renina, que estimula la producción del glóbulo rojo y regula la presión sanguínea, respectivamente. La placenta, durante el embarazo, libera hormonas como la hormona coriónica y la progesterona, relacionadas con la gestación. Glándulas suprarrenales o adrenales. Estas glándulas se localizan en la parte superior de los riñones y suelen tener una forma de cono. Están encerradas en una cápsula de tejido conectivo desde la cual se emiten proyecciones de tejido conectivo que forman tabiques por las cuales entran los vasos sanguíneos y nervios. Estructuralmente están formadas por una zona cortical y por una médula. Zona cortical o fasciculada es la más externa y se divide en tres regiones que se pueden identificar en zona granulosa, zona fasciculada y zona reticulada. La zona granulosa es la más externa y posee células redondeadas agrupadas que producen aldosterona que regula la presión sanguínea. La zona fasciculada es la zona más intermedia de la corteza y es la más extensa. Sus células se disponen formando túbulos orientados radialmente. Zona radial o reticulada es la parte más interna de la corteza y sus células se disponen en forma desorganizada. En los peces, CI se separa del CC. Teleostos, grupo de células de barras cardinales, regulación de sonido y metacrosis. En anfibios, mezcla de TI y TC se encuentran juntos formando bandas, regulación de transporte de sodio y metacrosis. En reptiles, mezcla de TI y TC se encuentran juntos formando bandas, regulación de transporte de sodio y metacrosis. En aves, mezcla de TI y TC se encuentran juntos formando bandas y regulación de transporte de sodio. En mamíferos, el TI y el TC se disponen formando una corteza y médula, formando glándulas adrenales compuestas y precursores de la placenta. Páncreas. El páncreas es un órgano con una parte exocrina que libera enzimas digestivas y una parte endocrina productora de hormonas. Las células endocrinas pancreáticas se agrupan formando islotes de Langerhans. Estos representan un 1% de la masa pancreática y están inervados en un sistema nervioso autónomo. En ellos se disponen diferentes tipos celulares. Glucagón. Célula alfa aumenta los niveles de glucosa en sangre mediante la activación de una serie de mecanismos en diversos órganos del cuerpo. Insulina. Células betas disminuye los niveles de glucosa en sangre, ya que favorece la entrada de estos a la célula. Además, inhibe los procesos de activación del glucagón. Astostatina. Células delta. Inhibe los movimientos de los músculos del aparato digestivo cuando concluye la digestión. Gastrina. Activa la liberación de los ácidos grasos en el estómago cuando penetran los alimentos. Polipéptido pancreático. Células F. Estimula la acción de la sección exocrina del páncreas. Las más abundantes son las células beta, entre el 40 y el 60% de las células endocrinas pancreáticas, mientras que las alfas comprenden el 20 y el 30%. Por el papel de las hormonas pancreáticas, es clara su implicación en la regulación de la glucemia corporal, derivado de su alteración en las patologías como la diabetes. En peces óseos pueden estar en el hígado, vesícula biliar, vasos sanguíneos y superficie del intestino, cuerpos de Brockman. En anfibios, distribución homogénea en racimos y localizados en la región exocrina. En reptiles, distribución homogénea en racimos. En aves, distribución homogénea en racimos y localizado en la región exocrina. En mamíferos, distribución homogénea en racimos. Glándulas sexuales, reproductor femenino. Las glándulas femeninas son los ovarios y en ellos se encuentran los folículos ováricos. Los folículos liberan dos tipos de hormonas, los estrógenos y la progesterona. Los primeros son liberados por las células de las granulosas de los folículos secundarios en proceso de maduración y permiten el crecimiento y maduración de los órganos sexuales y la aparición de caracteres sexuales femeninos durante la pubertad. La progesterona. Esta hormona está implicada en el acondicionamiento de los órganos relacionados con la reproducción, principalmente el útero y la glándula mamaria, durante cada ciclo de ovulación. En menor medida, la progesterona también se produce en otras glándulas como las adrenales. Hormona hipofisaria. Favorece el desarrollo de los folículos que liberan estrógenos, encargados de preparar a la hembra para la cópula
y testosterona, que dan vigor, fuerza y libido. Hormona luteinizante. Provoca la ovulación y la latinación de los folículos maduros, los cuales comienzan a sintetizar progesterona que prepara al animal para la maternidad, favorece el diestro y desarrolla las mamas. También sintetiza relaxina que favorece la relajación de la estructura genital en el momento del parto. Las gónadas masculinas son los testículos que producen las hormonas andrógenas, como la testosterona, que induce muchos procesos relacionados sobre todo con la diferenciación sexual masculina, que aumenta el vello corporal, desarrollo de los órganos masculinos, entre otros. Son las responsables de la función reproductora del macho. Las principales hormonas que se forman en el testículo son hormona folículo estimulante. Es procedente de la hipófisis y se dirige a las células de Sertoli, donde se promueve la síntesis de estrógenos que favorecen la espermatogénesis. Hormona estimulante de las células intersticiales. Se dirige hacia las células de Leydig que sintetizan testosterona, favoreciendo la síntesis de espermatozoides, dando vigor, fuerza y formando los caracteres sexuales secundarios masculinos. Y la inhibina, que es un inhibidor de la hipófisis para que no se liberen las hormonas antes mencionadas y se sintetiza en las células de Sertoli.